Pasa voz a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Damos gracias que nos acompaña. El día de hoy tenemos una hermosa escuela que lleva por título Un caso de estudio, donde tenemos nuestra serie de que seamos cada uno de nosotros los testigos de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que estamos aquí porque el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha traído y ahora desea de cada uno de nosotros que seamos participantes, que llevemos esa buena noticia. Y en esta mañana tenemos un caso tan hermoso donde nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar, nos va a dar un modelo de cómo poder llevar el evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Recordemos, es un escenario, un cuadro donde vamos a ver exactamente la manera o el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo para llevar el evangelio a aquellas personas. Así que nuestro objetivo de esta lección es aprender del maestro sobre cómo testificar eficazmente. Así que vamos a aprender de nuestro Señor Jesucristo, especialmente cómo testificar eficazmente. Si no nos ponemos a pensar en ello, yo creo que debemos de ver cómo Él da primeramente el ejemplo de cómo testificar y llevar la buena noticia con éxito. Yo creo que cada uno de nosotros queremos testificar de nuestro Señor Jesucristo con éxito, así que Él nos va a dar el ejemplo a cada uno de nosotros de cómo llevar la palabra con éxito a aquellas personas que necesitan de la salvación. Así que en esta mañana les invito a que tomemos nuestra Biblia. Tenemos un hermoso texto que nos menciona algunas cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Casi la mayoría del tiempo que hemos tenido en nuestras lecciones nos hemos dado cuenta donde nuestro Señor Jesucristo a lo que relaciona, lo que hay en la palabra de nuestro Dios, podemos verlo también en el Antiguo Testamento. Y fíjense bien, en el Antiguo Testamento nos dimos cuenta que nuestro Dios alimentó a su pueblo con aquel pan, con aquel maná que descendía del cielo. Y llega nuestro Señor Jesucristo y ahora Él dice, yo soy el pan de vida. También vimos que de aquella piedra que salía agua, ahora nuestro Señor Jesucristo siendo esa agua y la palabra de nuestro Dios haciendo esa agua. Veamos ahora Juan 6:35. Fíjense bien lo que nos enseña el Evangelio de Juan a cada uno de nosotros. Dice el 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Nuevamente mencionando que Él es el pan de vida. Y quien se acerca a Él, quien toma de ese pan, quiero que sepan que tiene vida y la tiene vida en abundancia. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nuevamente semanas pasadas estudiamos de creer y ahora aquí nos está diciendo la palabra de nuestro Dios y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque Él es esa agua y cada uno de nosotros hemos bebido de esa agua y no vamos a tener sed jamás. Ahora este ejemplo lo vamos a ver con la mujer samaritana, con la enseñanza de el Evangelio de Juan capítulo 4 en unos momentos. Pero quiero que pensemos, quiero que meditemos en ello, que cuando vamos a hablar la palabra de nuestro Dios, ahora nuestro Señor Jesucristo nos va a dar ese cuadro, ese modelo de cómo testificar eficazmente. Así que con esto vamos a ver el propósito que tenemos en esta rica mañana. Primeramente, vamos a estar estudiando el libro de Juan capítulo 4, donde vamos a ver en diferentes porciones, 4 del 1 al 6, vamos a ver la enseñanza acerca de la testificación. Así que del 1 al 6 vamos a ver esta enseñanza. Y luego tenemos otra porción del 7 al 14, nuevamente vamos a ver la enseñanza de la testificación. Y luego vamos a ver del 15 al 19, también hablando de la testificación. Y luego vamos a poner otro grupo del verso 20 al 26, la enseñanza de testificar. Y por último, vamos a ver de los versículos 27 al 42 sobre cómo el Señor nos enseña a testificar. Y por último, vamos a resumir la forma en que esta historia nos prepara a cada uno de nosotros para testificar. Así que tenemos 5 partes muy esenciales donde vamos a dividir el capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde yo le invito a que tome su Biblia y vamos a estar en el Evangelio de Juan capítulo 4. Antes de empezar a leerlo, quiero que sepan algunas
acontecimientos que están sucediendo. Recordemos que estamos hablando en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Israel estaba dividido en 3 regiones, así que Israel en ese tiempo tiene tres regiones. Primeramente, Judea estaba en el sur, y luego al norte de ese lugar se encontraba Galilea, está Galilea, y luego está Samaria en medio, y acá a lo último al sur estaba Judea. Para cruzar de un lugar a otro se tenía que cruzar por Samaria, y es algo bien importante porque lo vamos a ver que en esta ocasión nuestro Señor Jesucristo tiene que pasar por Samaria para llegar al lugar donde Él desea estar. Ahora veamos el libro de Juan, capítulo 4. De allí no vamos a salir porque tenemos una enseñanza muy hermosa. Dice el 4:1. Vamos a leer la primera parte del 1 al 6 y vamos a ver cómo nos enseña esto a poder testificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo eficazmente. Dice el 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir. Así que aquellos fariseos empiezan a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que nos hemos dado cuenta a través de la palabra de nuestro Dios cómo se juntaban los fariseos para combatir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestro Señor Jesucristo se da cuenta que aquellos fariseos están hablando de Él. Y fíjense bien lo que decían. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Yo creo que cuando llega Juan a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo, yo sé que aquel Juan empieza a abrir ese camino para que la palabra de nuestro Dios, para que nuestro Señor Jesucristo empiece su ministerio. Y cuando empieza, yo creo que nos damos cuenta cuando está ahí Juan y ve a nuestro Señor Jesucristo, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hace la introducción, ¿para qué? Para enseñarles que nuestro Señor Jesucristo es el que quita el pecado del mundo. Gloria sea nuestro Dios, que viene nuestro Señor Jesucristo, que somos justificados y por gracia somos salvos. Ahora el problema tenemos aquí que los fariseos se dan cuenta que Juan está hablando del reino de nuestro Dios y que ahora también aparece nuestro Señor Jesucristo también en ese mismo renglón de salvar a las almas perdidas. Y dice Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Ahora tenemos aquí a los discípulos también bautizando almas para el perdón de los pecados. Dice el verso 3, salió de Judea. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, sale de Judea. Recordemos que para llegar a Galilea se tiene que cruzar por Samaria. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Así que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, sale de Judea, va para Galilea, pero para llegar a ese lugar se tiene que cruzar por el camino donde estaba la tierra de Samaria. Y dice el verso 4, Dios está preparando el camino, y esto quiero que usted piense. Cuando empieza a hablar de la palabra de nuestro Dios, quiero que sepan que Él es el que prepara el camino. Así que en esta parte que tenemos, primera parte que tenemos, yo creo que es algo importante cómo nuestro Dios, cómo el Espíritu Santo está preparando ese camino para llevar la buena noticia. Cuando usted sale de su casa, cuando usted va a hablar de la palabra de nuestro Dios, cómo se prepara el camino para que usted hable. Y dice el 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Recordamos, él iba hasta Galilea, pero tiene que pasar por Samaria, y cuando va a pasar por Samaria, allí se está preparando un escenario. A lo mejor usted ya ha leído varias veces este capítulo, pero aquí nos estamos viendo cómo el Señor va a hablar de la palabra de nuestro Dios eficazmente. Y esta es la enseñanza que nos está dejando a cada uno de nosotros. Ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo, va pasando por Samaria, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Aquí tenemos primeramente algo de enseñanza. Todavía no vemos a aquella mujer que va a venir al pozo a sacar agua, pero aquí se está preparando un escenario. Inmediatamente este escenario lo está preparando ¿para qué? Para enseñarnos a cada uno de nosotros de cómo hablar la palabra de nuestro Dios. Es un día
como los otros días, está surgiendo aquel día donde las mujeres iban al pozo. Todo esto es algo que podemos relacionar a nuestra vida. Vamos al trabajo día con día, hacemos nuestras actividades y como en ese cuadro, en ese momento, como el momento de el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con esta mujer. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y dice el 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora de la sexta. Aquí tenemos algo importante. Es un día donde nuestro Señor Jesucristo está cansado de caminar, de ir de un lugar a otro, y va y se sienta ahí en el pozo. Algo maravilloso va a pasar, pero aquí se está creando el espacio exacto. ¿Para qué? Para que la palabra de nuestro Dios ocurra. Ahora tenemos, dice que era como la hora sexta, más o menos, son como las 12 o mediodía, donde aquí va a haber un encuentro. Quiero que sepas que cuando tú vas a hablarle a otra persona, a lo mejor en la tienda, a lo mejor vas al mercado, a lo mejor vas al correo, el Señor está creando el espacio exclusivamente para que tú hables de la palabra de nuestro Dios. Aquí tenemos este espacio. Nuestro Señor Jesucristo, cansado del camino, decide descansar. ¿Por qué? Porque va a haber un encuentro. Va a llegar una mujer, todavía ni siquiera ella sabe qué es lo que va a suceder en la vida, mas sin embargo, quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo está esperando el momento para hablar de la palabra de nuestro Dios. Quiero que sepan que este momento nuestro mismo Dios lo ha preparado. Nosotros en nuestras vidas tenemos situaciones similares a esta, donde nos encontramos cansados y vamos a ver que aún cansado, en ese día común como los otros, cómo la palabra de nuestro Dios avanza. Dice que era como las 12 del mediodía. Ahora, algo maravilloso que vemos allí. Veamos ahora la otra parte. Ahora vamos al 7. ¿Sí? Tenemos la segunda porción. Todo se está preparando. Dice el 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Aquí tenemos un encuentro. A esta mujer no le conocemos por nombre, pero aquí viene esta mujer al mediodía, va a agarrar agua del pozo, no sabe qué es lo que está sucediendo. Primeramente quiero que sepan que los judíos no se hablan con los samaritanos, menos en este caso un hombre con una mujer más. Sin embargo, aquí está sucediendo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Inmediatamente quiero que sepan que aquí tenemos algo donde aquella mujer primeramente observa que hay un hombre allí, que este hombre es judío. Dice, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Así que nuestro Señor Jesucristo está cansado, nuestro Señor Jesucristo se sienta ahí en el pozo, tiene hambre, se acerca a esta mujer, hay un encuentro que se ha preparado para enseñanza de cada uno de nosotros. Yo creo que nosotros tenemos que observar a las personas y ver el momento adecuado para llevar la palabra de nuestro Dios. Y por eso se llama un caso de estudio, donde ahora nuestro Señor Jesucristo nos está dando la enseñanza de cómo testificar eficazmente. Ahora tenemos, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, dice, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comida. Aquí tenemos nuestro Señor Jesucristo que habla con esta mujer, algo que no debía de suceder. Y quiero que sepan que aquella mujer reacciona. Primeramente dice el 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Inmediatamente le dice, ¿cómo puede ser posible que tú siendo un judío pues le pides a una mujer samaritana que te dé de beber? Primeramente aquí tenemos la conversación
donde nuestro Señor Jesucristo aprovecha la oportunidad. Bien pudo haberse quedado nuestro Señor Jesucristo callado, mas sin embargo, Él se da cuenta que es una buena oportunidad de llevar el Evangelio. ¿Cuántas de las veces nos hemos topado nosotros también a escenarios similares al de nuestro Señor Jesucristo, donde tenemos que llevar la palabra de nuestro Dios y a lo mejor nos hemos quedado callados? Mas sin embargo, cansado, con hambre, bien pudo haber dicho, me voy a quedar a dormir, pero se había preparado ese escenario para enseñanza de cada uno de nosotros. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque dice, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí nuestro Señor Jesucristo y esta mujer empieza la plática. Aquella mujer defiende su situación y dice el 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí nuevamente la conversación, nuestro Señor Jesucristo llegando al corazón de aquella mujer. Y le dice, si tú supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame beber, dice, tú le dirías inmediatamente, dame de esa agua, y no únicamente agua como la del pozo, sino agua de vida. Y aquí tenemos la conversación donde se aprovecha el tiempo para hablar de la palabra de nuestro Dios. Cómo nuestro Señor Jesucristo está testificando eficazmente. Mire lo que dice el 11. La mujer le dijo, Señor, ni tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Fíjense bien lo que le dice la mujer samaritana. Ella observa, sabe que es un judío, se da cuenta que no trae cántaro para sacar el agua. Inmediatamente le dice, Señor, ni tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Nuevamente aquella mujer pensando del agua que se iba a sacar de aquel pozo, mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo le está dando agua viva. Y sigue diciendo el 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Inmediatamente aquella mujer está hablando de lo que ella sabe de la historia de ese pozo. Y le dice, ¿acaso tú eres más que nuestro padre Jacob? Y quiero que sepan algo maravilloso, porque mayor que Jacob es nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, y no está hablando del agua del pozo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, volverá dispensen, estaba hablando del agua del pozo, pero ahora dice volverá a tener sed. El que beba de esta agua de este pozo, dice, va a tener sed, pero volverá a tener sed, dice el 14, mas el que bebiere del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Aquí tenemos el agua del pozo que te va a dar sed día con día, pero nuestro Señor Jesucristo le iba a dar de esa agua, de esa palabra que le iba a dar vida y vida y vida eterna, dice, sino que el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que a nuestro Señor Jesucristo, buscando aquellos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, se topa con esta mujer, ahora le va a dar agua, y recordemos que era ¿para qué? Para vida eterna. Ahora tenemos la otra porción, el verso 15. La mujer le dijo, tenemos la conversación de un hombre judío con una mujer samaritana, y ahora está la conversación. Ahora dice el 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Acaba de entender. Quiero que sepan que cuando las personas se encuentran en pecados y les hablamos que el que puede perdonar sus pecados es nuestro Señor Jesucristo, el que puede hacer una nueva criatura de esa persona, empieza a entender que debe de cambiar y que el Señor le va a perdonar sus pecados. Aquí tenemos una mujer que se ha dado cuenta que hay una agua en el pozo que vuelve a darle uno sed, pero que nuestro Señor Jesucristo ofrece una agua que da vida eterna. La mujer le dijo, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y dice el 16. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido
y ven acá. Fíjense bien ahora donde nuestro Señor Jesucristo va a entender la situación en la que está viviendo esta mujer, donde quiere darle la salvación a toda su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, donde ahora va a extender esa palabra. ¿Para qué? Para que también los de su casa sean salvos. Y dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Dice el 17, una vez más la plática. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Ahora está la conversación donde ahora cuando hablamos de la palabra de nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo aquí está entendiendo la situación en que vive esta mujer. Y fíjense bien la situación en la que ha vivido esta mujer. Es una situación difícil. Dice el 18, porque 5 maridos he tenido y el que ahora tiene no es mi marido. Esto has dicho con verdad. Aquí tenemos esta mujer dándole el panorama de su vida, la situación que ha tenido, y dice, ahora el que tengo no es mi marido. Así que hay necesidad de que esta mujer se acerque a nuestro Señor Jesucristo y entienda el propósito de que el Señor quiere darle una vida nueva. Yo creo que sí. ¿Cuántas personas en el mundo hoy en día se encuentran en esta misma situación donde han sufrido situaciones críticas, difíciles, y llega el Evangelio y el Evangelio va a cambiar a las personas? Esta persona, esta mujer samaritana, quiero que sepan que está entendiendo paso con paso exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer con la vida de ella. Primeramente quiere transformarla, primeramente quiere cambiarla, quiere darle la salvación a toda su casa. Cuando tú hablas, quiero que sepas que también debes de ver a esas personas, sus necesidades, sus angustias, sus problemas que se tienen. Tienes que interesarte en las personas. No únicamente es sembrar el Evangelio y ya, sino ver la situación en la que están viviendo. ¿Para qué? Para que el Señor les haga una nueva criatura, para que el Señor venga y more en ese hogar que tanto se necesita del amor de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, porque 5 maridos he tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres un profeta. Inmediatamente aquella mujer se ha dado cuenta que nuestro Señor Jesucristo está hablando tan sabiamente, está entendiendo la palabra de nuestro Dios, está llegando hasta el corazón de ella de tal manera que ahora se expresa y dice, me parece que tú eres profeta. Así que está entendiendo la palabra de nuestro Dios. Yo creo que cuando llevamos el Evangelio y les empezamos a decir a las gentes que nuestro Señor Jesucristo puede cambiar la vida, que le puede justificar, que le puede hacer nueva criatura, inmediatamente aquellas personas empiezan a abrir los ojos y a ver la grande necesidad de beber de esa agua. Ahora tenemos la otra porción del 20 en adelante. Dice el 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decéis que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora ha llegado nuestro Señor Jesucristo donde la adoración ahora es en todo lugar y donde desde las profecías, naciones, pueblos, alabemos a nuestro Dios. Ahora todas las naciones alaban el nombre de nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios que se abre esa apertura para los gentiles, para todo el mundo, de que de todo el mundo vengan y alaben a nuestro Dios. Y dice el 22, vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Inmediatamente le dice a la mujer samaritana, sabes que la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a esta mujer samaritana, ha llegado el tiempo, ha llegado la hora, aquí estoy para decirte que la hora ha llegado para adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En otras palabras le está diciendo, sabes que mi Padre te está buscando a ti
para que vengas y le adores en espíritu y en verdad. Si vemos el llamado que se hace ahora para que acepte la salvación, para que pueda creer en la palabra de nuestro Dios, gloria sea a nuestro Dios. Si estamos viendo el cuadro que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo, primeramente prepara el espacio para hablar ahí en el pozo, donde hay un encuentro con aquella mujer samaritana, donde empieza la plática, donde nuestro Señor Jesucristo empieza a entender la necesidad de esta mujer, donde ve sus sufrimientos y ahora le está diciendo que Él es el agua de vida y ahora algo más importante. A la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca estos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hasta nuestros tiempos, cuando llevamos la palabra, quiero que sepan que este es un bonito texto para decirle a la gente que hasta nuestros tiempos nuestro Padre Celestial está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese soy yo, ese eres tú, que adoramos a nuestro Padre en espíritu y en verdad. Dice el 24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que le adoramos ahora. En lecciones pasadas mencionábamos que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de nuestro Dios. Pero ahora le adoramos en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el fruto del espíritu es el gozo, es la paz, la tolerancia, la benignidad. Y todo ello hace que le adoremos en espíritu y en verdad. Dice el 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Inmediatamente aquella mujer dice, yo sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Aquí vemos que ella sabía de un Mesías y que iba a venir y les iba a declarar todos esos. Y dice el 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Sabes qué, mujer? Tú dices que va a venir un Mesías, te quiero decir algo maravilloso. En este día, a esta hora, yo te declaro que soy ese Mesías que ha de venir, que te ha de declarar todas las cosas, y si crees en Él y bebes de esta agua vas a tener vida eterna. Así vemos el encuentro, ahora sí vemos donde la palabra de nuestro Dios ha llegado al corazón de esta mujer samaritana y está enfrente del Mesías, está enfrente del Salvador del mundo, quien puede perdonar sus pecados y quien puede ofrecerle la vida eterna. Ahora tenemos el otro espacio que tenemos, el 27 en adelante. Dice, entonces vinieron sus discípulos, acuérdense que los discípulos siguieron su camino, regresan. Dice, entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Principalmente, ¿por qué? Porque dijimos que a los judíos no se hablan con los samaritanos, menos con una mujer. Dice, sin embargo, ninguno dijo nada, ni una pregunta. Dice, ¿qué hablas con ella? Nadie dijo nada. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Aquella mujer que iba por agua, dice que deja su cántaro, se olvida del cántaro. Hermanos. Hay otras cosas más importantes que ir y agarrar agua de un pozo. Ahora esta mujer se va a la ciudad y todavía no nos dice qué va a suceder, pero sí dice que va a la ciudad. Y ese cántaro se queda ahí. ¿Cuántas personas en su vida llevan un propósito a cumplir? Mas sin embargo, cuando llega la palabra de nuestro Dios, es más importante ahora la palabra de nuestro Dios que las actividades que se iban a realizar en ese día. Y aquí tenemos entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Vamos a ver qué dijo. Ella ha oído la palabra de nuestro Dios. Yo creo que lo que de gracia recibiste, de gracia darlos. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos llevar el evangelio a más personas. A ti te toca también llevar el evangelio a otras personas. Estamos viendo nuevamente, como les mencionaba, la enseñanza eficaz de testificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ha hablado con esta mujer. Ahora esta mujer ha entendido y se va a ir. ¿Qué va a hacer esta mujer? Mire el 29. Inmediatamente va con los hombres de aquellos y dice, venid, ver
dice, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Inmediatamente esta mujer va y dice, ¿saben qué? Me topé con un hombre y este hombre sabe exactamente mi vida. ¿No será este el Cristo? Inmediatamente está haciendo esta pregunta, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora, ¿quién es el que está testificando aquí? Nuestro Señor Jesucristo le llevó la palabra a aquella mujer samaritana. La samaritana entiende el propósito de la noticia de salvación. Ahora ella va y le dice a los de su ciudad, parece que he conocido al Cristo. Entonces salieron y dice que vinieron a donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Si vemos cómo el evangelio va creciendo, dice el 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Si se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo estaba cansado, que tenía hambre y que se van los discípulos a comprar alimentos, pero en ese espacio la salvación llegó a aquella mujer samaritana. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y miren lo que les dice en el 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habría traído alguien de comer? Los mismos discípulos no entendían las acciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien le traería a nuestro Señor Jesucristo en el espacio que nosotros nos fuimos? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta palabra quiero que sepan que también es para cada uno de nosotros. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial para con cada uno de nosotros? Esa voluntad es aquella misma que Jesucristo les dijo a sus discípulos antes de irse al cielo. Vayan y prediquen el Evangelio por Judea, Samaria y por lo último de la tierra. Esa es la obra que nuestro Señor Jesucristo ha encomendado a su iglesia, de que llevemos el Evangelio, y Él nos ha dado el ejemplo. Y ese ejemplo es digno de seguir. Ahora tenemos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora nosotros tenemos un propósito, tenemos una obra. ¿Cuál es la obra que tenemos? La misma que tuvo nuestro Señor Jesucristo, de llevar la noticia de salvación a aquellas personas que estaban en el mundo sin esperanza. ¿Cuántas personas en nuestro mundo están viviendo sin esperanza, están atrapados en las cadenas de Satanás? Mas sin embargo, nosotros teniendo la verdad, nosotros teniendo la palabra de nuestro Dios que puede liberarles, es la obra que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Ahora si entendemos nuevamente ese cuadro que se nos está poniendo a cada uno de nosotros, la enseñanza eficaz, donde queda a cada uno de nosotros de llevar la buena noticia. Cuando llevamos la buena noticia y cuando aquellas personas se convierten al Evangelio, aquellas personas van a hacer su trabajo para también traer almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer entendió, esta mujer samaritana entiende la palabra, ahora va y trae a gente también para que vengan y adoren a nuestro Dios. Dice el 35. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Sabemos que todavía queda un tiempo, dice, he aquí os digo, alzar vuestros ojos y mirar los campos, porque ya están blancos para la siega. No esperes para el otro año, no digas, bueno, después de tanto tiempo, dice, los campos están limpios para la siega. Nuevamente, quiero que sepan que en nuestros tiempos hay necesidad de que la palabra de nuestro Dios sea llevado a aquellas personas que necesitan. Aún en estos momentos que tenemos de pandemia, de guerra, es importante que el Evangelio corra, que lleve, y eso nos toca a cada uno de nosotros de hacer la obra de la palabra de nuestro Dios. Y sigue diciendo, el que ciega recibe salario. Así que yo creo que nosotros vamos a recibir el salario. ¿Por qué? Porque estamos en la siega. Dice, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Así que tanto es un trabajo de todos, unos siembran, pero recordemos que la siega ahora nos toca en nuestros tiempos. Aquellos tiempos pasaron, pero hasta nuestros tiempos todavía los campos están
blancos. ¿Para qué? Para ir y recoger aquella cosecha. Recordemos, los campos están listos para ir y recoger el fruto que hay. Hasta nuestros tiempos, quizá digamos que no hay gente que quiere del Evangelio, pero quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos dice que los campos están blancos, nomás que tenemos que salir de la comodidad de nuestra casa, la comodidad de las actividades que hacemos, y ir y llevar la palabra de nuestro Dios. El Espíritu Santo está preparando el espacio, mi hermano, para que tú, a lo mejor en tu trabajo, en las actividades que haces, allá en el correo, allá en la tienda, donde va a criar una persona que va a llegar para que tú empieces a hablar, testificar de la palabra de nuestro Dios. Dice el 37. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Y le dijo nuestro Señor Jesucristo: ustedes no sembraron, pero yo les quiero decir algo, los campos ya están listos para la siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Así que a cada uno de nosotros ahora nos toca levantar la siega. Ya está listo para que cada uno de nosotros vayamos y hagamos el trabajo. Dice el 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Fíjense bien, gloria sea a nuestro Dios, donde está llegando ahora la salvación, no únicamente a aquella mujer samaritana, sino muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en la palabra de nuestro Dios a consecuencia de aquella palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: ¿qué hacía aquella mujer? Daba testimonio. ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Dar testimonio de aquel que nos redime, de aquel que quiere darnos salvación y que tiene agua, vida para con cada uno de nosotros. Dice: me dijo todo lo que he hecho. Y dice el 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí nuestro Señor Jesucristo con ellos 2 días. Ya no es una mujer la que recibió la enseñanza. Ahora tenemos que muchos de aquella ciudad samaritana empezaron a oír la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo? Si los samaritanos y los judíos no se hablan. Pero nuestro Señor Jesucristo se quedó en aquella ciudad 2 días. ¿Para qué? Para que la palabra fuera esparcida a los samaritanos. Y dice el 41. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Hasta dónde llegó este hermoso escenario donde la palabra de nuestro Dios llega a estos lugares, y no únicamente una mujer samaritana se acerca a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Ahora vemos que toda una ciudad llegan hacia la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora creemos no únicamente por lo que tú nos dices, sino también por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te va a tocar en tu vida? Yo creo que escenarios similares a estos, pero puedes también decidir tú decir: me quedo callado. Nuestro Señor Jesucristo pudo haber dicho: bueno, tengo hambre, estoy cansado, voy a echarme una siesta. Mas sin embargo, aún cansado y con hambre, llevó la obra que su Padre le había mandado. Nosotros tenemos muchas actividades que hacer a diario, mas sin embargo, su Santo Espíritu crea espacios para que llevemos la palabra de nuestro Dios. Así que queda de nosotros hablar la palabra de nuestro Dios. Ahora vamos a las preguntas. Sé que la lectura estuvo algo grande. Dice la primera pregunta: con lo que hemos leído, yo creo que fácilmente podemos contestar las preguntas. Ahora meditemos. ¿Qué es lo que el primer cuadro del 1 al 6 de Juan 4, 1 al 6 nos enseña acerca de la testificación? Y yo creo que vimos que la testificación sucede en un día ordinario en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel día, nuestro Señor Jesucristo, cansado, se acerca al pozo. Así que la testificación en cada uno de nosotros, quiero que sepan que también se llega en un día ordinario. Y sigue diciendo: muchas de las veces quiero que sepan que ¿cuándo es cuando hablamos más de la palabra de nuestro Dios?
Aquí vemos un viaje. Nuestro Señor Jesucristo va hasta Galilea. Ahora aquí tenemos que en ese viaje se habla la palabra de nuestro Dios. Quiero que sepan que muchas de las veces, no sé si le ha ocurrido, muchas de las veces vamos de viaje a muchas personas que no conocemos, en el aeropuerto, en diferentes lugares, y se presta mucho el momento para hablar de la palabra de nuestro Dios. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo que yendo de viaje de un lugar a otro, empieza a hablar de la palabra de nuestro Dios. Yo creo que nos ha tocado a cada uno de nosotros también esos momentos, pero quiero decirles que no únicamente esos son los momentos, sino en cada momento de nuestra vida hay momentos para hablar la palabra de nuestro Dios. Dice Juan 4:6, entonces Jesús dijo, cansado del camino, se sentó en el pozo, era como la hora sexta. En ese día ordinario, ese día donde estaba ocurriendo lo mismo, pero ahora llega la palabra de nuestro Dios. Así que, ¿qué nos enseña? Que se prepara un espacio para testificar la palabra de nuestro Dios. Mediodía, nuestro Señor Jesucristo cansado, con hambre, mas sin embargo la testificación se está preparando. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo hable de la palabra de nuestro Dios. Dice la pregunta 2. Ahora del 7 al 14, ¿qué es lo que nos enseña esta testificación? En estos versículos comienza un encuentro que nos puede servir de ejemplo de cómo nuestro Señor Jesucristo llevó el evangelio o la testificación a esta mujer. Por medio de este cuadro, en tu vida la mayoría del tiempo estamos cansados y a lo mejor la mayoría del tiempo también estamos con hambre. Pero que esto no sea un obstáculo de llevar la palabra de nuestro Dios. Así que Jesucristo nos enseña que aún en tu cansancio, aún en tu día largo, se va a crear un espacio donde un hombre, donde una mujer, donde un grupo de personas van a pasar por tu vida para que tú hables la palabra de nuestro Dios. Quiero que sepan que la mujer se queda sorprendida. ¿Cómo puede ser posible que un hombre judío hable con un samaritano? A lo mejor tú te topas con una persona que no conocías y también se le haga raro a este hombre, ¿por qué me está hablando? ¿Por qué esta mujer me está hablando? Pero quiero que sepan que Dios es el que está creando ese momento. A ti te toca, a mí me toca hablar de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él desea. Quizás se nos haga raro, ¿cómo le voy a hablar a aquella persona? Ni lo conozco. Bueno, el Señor está creando ese momento para que tú seas el que va a llevar a la buena noticia a esa persona. A lo mejor esa persona está pasando por un divorcio, una enfermedad, tú no lo sabes, yo no lo sé, pero el Señor va a preparar ese camino, a lo mejor hasta para que te acerques y hagas una oración con esa persona. Eso es lo maravilloso que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, que sin conocer a aquellas personas empezamos a tener una relación. De momento los vemos de invitados en la iglesia, abrimos un grupo familiar, se bautizan y gloria sea a nuestro Dios que la vida de aquella familia empieza a cambiar a consecuencia de que la palabra de nuestro Dios la hablaste tú o la hablé yo. Sigue diciendo también en el verso 9 de Juan 4, la mujer samaritana le dijo, como tú siendo un hombre judío me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana. Se ponen preguntas tras preguntas, pero quiero que sepan que el momento, la situación ha llegado en que esta mujer se topa con el autor de la vida. Otros versos es el 10, 4 días respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame beber, tú le pedirías y él te daría agua. Así vemos la conversación, hombre, mujer, aquella mujer samaritana, nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Dios va avanzando de tal manera que se da cuenta esta mujer y va a los suyos y empieza a hablarles de la palabra de nuestro Dios. En la otra parte del 15 al 19, también como nos enseña la testificación, en estos versos vemos una conversación real. Nuestro Señor Jesucristo con una mujer samaritana. Esa conversación empieza a hablar, a platicar. La mujer le muestra sus dolores. He tenido 5 maridos y el que hoy tengo no es mi marido. ¿Qué pasaron con aquellos maridos? ¿Qué situación estuvo viviendo esta mujer? Es una mujer que ha tenido dolores
y quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo se ha interesado por la situación de esta mujer. Cuando nosotros hablamos la palabra de nuestro Dios, tenemos que ver la situación por la que está pasando aquella familia. A lo mejor no tienen trabajo, a lo mejor ha pasado por un divorcio, por una muerte de un familiar. Estas son las cosas que debemos de tomar en cuenta, y nuestro Señor Jesucristo las está viendo. ¿Y qué es lo que hace? No le dice, sabes que eres condenada porque este hombre que tienes no es tu marido, sino inmediatamente empieza a darle un momento de esperanza donde la palabra va a llegar a ella para salvación, a ella y a toda su casa. Yo creo que vemos cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, respondió a la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Así que vemos la relación donde se están platicando algunas cosas personales, pero la salvación está llegando a esta mujer. Algo bien importante que quiero que tomes muy en cuenta. Debemos mostrar un interés por el dolor de las personas con las que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la mayoría del mundo de nuestros tiempos está pasando por una situación difícil. Ahorita con la guerra yo creo que nos damos cuenta, los precios de la gasolina suben, los alimentos, entonces se está pasando por un caos, una situación difícil donde debemos de ver la situación de las personas que estamos hablando primeramente para orar por ellos, para ver cómo podemos ayudarles y traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente hoy en día vive con ese miedo? Pongamos nuestros miedos en nuestro Señor Jesucristo. Enseñémosle a la gente que el miedo que tenemos es importante que lo pongamos ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. La otra porción de la Biblia, del 20 al 26, que nos enseña, quiero que sepan que estos versículos, vemos que esta conversación se convierte en una esperanza. Y eso es algo muy hermoso, hermanos. Esta conversación donde se hacen preguntas lleva a una esperanza, a que aquella mujer pueda ser de aquellos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y que esta mujer se está dando cuenta que con el que está platicando no es únicamente un judío, sino que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dijimos que, ¿qué le está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Mi Padre te está buscando a ti, mujer samaritana, para que vengas y seas de esos adoradores. En esta mañana yo creo que el mismo Señor te está buscando a ti para que vengas y seas de esos verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y tenemos la última porción de la Biblia, del 27 al 42. ¿Qué nos dicen allí? Entonces la mujer dejó su cántaro. Miren la bonita enseñanza. Ahora no es únicamente Jesucristo testificando. Ahora es la mujer va a testificar a los suyos, y los suyos van a creer a consecuencia de lo que la mujer está testificando. Y cuando vienen y ven a nuestro Señor Jesucristo, dice, ahora creemos no únicamente por la mujer, sino creemos porque tú nos estás enseñando. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ven al hombre que me ha dicho todas estas cosas. Dice, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron con ella. Gloria sea a nuestro Dios. Personas trayendo almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de nuestro Dios no debe quedarse estancada en nosotros. Debemos ser las personas que traemos almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La última pregunta dice, resuma la forma en que esta historia le prepara a usted para testificar. Hemos visto toda la historia, donde se prepara el camino, donde nuestro Señor Jesucristo deja que los discípulos vayan y traigan alimento. Él se queda en el pozo sabiendo que a esa hora, a las 12 del mediodía, iba a aparecer una mujer samaritana. Y que esa mujer samaritana iba a tener un encuentro con el Hijo de nuestro Dios.
Y que cuando empiezan la conversación y aquella mujer se defiende diciendo que no debe de hablar un judío con un samaritano, mas sin embargo la conversación sigue. Y nuestro Señor Jesucristo empieza a enseñarle a esta mujer que el que estaba enfrente de él era el Hijo de Dios viviente, el Mesías. Y cuando se da cuenta la mujer, va a los de su casa y les dice, me he topado con el Cristo. Yo creo que yo he recibido la palabra. Tú has recibido la palabra en esta mañana. ¿Qué nos toca a cada uno de nosotros? Ir y testificar que hay un Dios que mandó a su Hijo para rescatarnos a cada uno de nosotros. En esta mañana, yo te hago la invitación que aprendamos de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, donde ahora nos toca a nosotros llevar el Evangelio a personas como esta mujer samaritana. Y que estas personas que vamos a traer a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ellas también o ellos también van a traer personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana deseo que esta enseñanza haya sido de grande bendición para tu vida. Y también, si ha sido de grande bendición, te hago la invitación a que compartas este video para que tus amigos también entiendan que hay un Jesús que tiene brazos abiertos para rescatar la vida del pecador. En esta mañana, que el Señor te bendiga.